Hola, ¿cómo están? Hoy tengo un live súper especial. Realmente el invitado es el especial, es mi papi y ya se va a ir conectando para que empecemos esta conversación. Por ahí ya lo vi. Vamos a ver. Hemos mandado la invitación para que se conecte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya por ahí se conectó. Solo dale vuelta a la cámara. Ahí está. Okay. Años de no verte. Sí, sí, me han pasado un par de minutos. Minutos. De minutos. Ajá. Bueno, te quiero dar primero las gracias por haber aceptado hacer el live conmigo. Y aquí les presento mi papi, René Valdés, que como siempre les he dicho y te lo digo, ha sido un súper mentor para mí. He tenido la suerte de que vos me has formado profesionalmente. Bueno, también me has educado y me has formado en todo, básicamente. Pero no sé cuántas personas tienen la suerte de que también de trabajar con su papá y aprender los valores y principios que vos nos has enseñado a Pamela y a mí, que somos las dos que hemos trabajado con vos en empresas. Sí. Ok. ¿Y qué quieres que le cuente, mija? Bueno, que nos contés un poquito de tu experiencia. Como el live es nunca es tarde para emprender. Bueno, a tus 24 años levantaste tu primera empresa ayudándoles a mis abuelitos. Ya traes un background de emprendedores porque me estabas contando que mi abuelito también tenía 67 cuando estaba arrancando esa nueva empresa y mi abui tenía 50, vean, o 54. 54. Ajá. Sí, lo que pasa es que cuando yo estaba terminando la universidad en Bruselas, en el año 81, mi papá había fundado con mi mamá en el año 77 una empresa para vender mini computadoras. Y mi papá ya empezaba a sentirse un poco enfermo, temas del corazón, y, y mi mamá pues no tenía mayor experiencia en temas administrativos y de negocios. Entonces ella hacía lo mejor que podía, pero siempre de alguna forma guiada por mi papá. Entonces cuando llegaron a mi graduación en el 81 a la universidad, me pidieron que viniera a ayudarle. Mi papá le había dicho a mi mamá, yo no sabía eso, sino que hasta después, que yo le iba a ayudar a levantar ese negocio. Y entonces les pedí en julio que me dejaran quedarme 6 meses porque me acaban de contratar para trabajar en Bruselas y por lo menos terminarlo, hacer los 6 meses que me habían pedido que hiciera, y en diciembre ya vine a El Salvador y empecé bueno, en una oficina en la que no había mucho que hacer porque solo teníamos un cliente, y además en ese momento el cliente se le había ofrecido una solución que no funcionó, y entonces había que devolver la plata y prácticamente se estaba terminando el negocio con ellos. Entonces surgió el tema de que ellos hicieran una propuesta de qué es lo que querían, y entonces pidieron una cantidad de equipos que prácticamente era dárselos todo al costo. Obviamente mis papás no estaban así muy entusiasmados en hacer eso, pero aquí nosotros decimos de lobo un pelo, y otra gente más sofisticadamente hablan de costos de oportunidad. Entonces, analizando el tema, si nosotros aceptamos entregarle al banco todo ese equipo sin que salíamos al costo, a la raya, pero que no perdíamos plata, la ventaja es que ellos iban a tener que seguir pagando un contrato de mantenimiento. En esa época se pagaba mantenimiento por los equipos durante unos cuantos años para amortizar el valor de los equipos. Entonces lo hicimos, y eso le dio el oxígeno suficiente
de la empresa como para poder empezar a desarrollar otros negocios adicionales que permitieron el crecimiento posterior. Esa es una de las cosas que, de los valores más grandes creo que hemos aprendido de vos, esa lealtad y ese apoyo que le diste a tus papás de dejar un futuro brillante que podías tener en Bruselas, porque para vos la familia siempre ha sido más importante y apoyarnos a ellos en el momento en el que te necesitaban. Sí, de hecho yo decidí venirme por 5 años para ayudarles con eso, pero después apareció tu mamá y ya no me pude escapar. Te atraparon, Ah, te sí, atraparon. sí, total que en 5 años, desde que vine ya me había casado y habías aparecido vos, así que era más difícil andar pensando en Bélgica, entonces ya me quedé aquí. Unos cuantos años en esa empresa que pasaron rápido, pero fueron como 40. Sí, o sea, vos siempre has sido brillante, el número uno en tu clase, el bachiller número uno del país, o sea, tenés un cerebro privilegiado. En Bélgica, llegar sin saber una sola palabra de francés y graduarte el segundo de tu clase, de una clase de 300, también, o sea, Sí, estás como en un nivel que pocas personas, pero igual, como un jovencito de 24 años decide aceptar ese reto, o sea, tomar una empresa que está empezando de cero y cómo la lograste posicionar como una de las líderes en su rubro aquí en el país. hay ciertos temas que yo creo que es importante que la gente los tenga en mente y que inclusive a gente que la vida le ha dado muestras de ser inteligente a veces juegan en su contra porque la gente tiende a no valorar realmente y a no agradecer el apoyo de los demás. Gracias a Dios yo tuve la suerte de sí poder ver realmente el esfuerzo de la gente y sí poder valorarlo. Y fui a una charla en la que repartieron después un libro del charlista ahí y tenía unos conceptos que me parecieron súper interesantes y que realmente creo que son parte de lo que permitió poder, más que ser un gerente, más que ser un jefe, poder tratar de liderar el trabajo de otras personas. Y este chavo decía de que existen para todas las personas, para los gerentes, decía él, pero para todas las personas en realidad, existe una ventana y un espejo. Entonces, hay personas que cada vez que algo sale bien, van y se miran en el espejo para felicitarse por el éxito logrado. Y cuando algo sale mal, van a la ventana para buscar quién es el responsable del error y poder buscar al culpable. Pero hay otras personas que usan los mismos instrumentos, pero de una manera distinta. Cada vez que algo sale bien, van a la ventana a buscar quién es el que lo logró y a felicitarlo. Y cada vez que algo sale mal, van al espejo a verse para ver qué podrían haber hecho mejor para evitar que eso se repita en la próxima situación. Entonces yo siento que de alguna manera ese tipo de liderazgo es el que funciona, porque la gente se siente apoyada y no se siente aterrorizada, mientras que cuando tenés un gerente que simplemente cada vez que algo sale mal tiene que ver a quién va a colgar, entonces la gente trabaja con estrés, preocupada, sabe que no hay quien la defienda, más bien hay quien la ataque y entonces no estamos hablando de un liderazgo, sino que estamos hablando más bien de un capataz, ¿verdad? Hay gerencias de ese tipo. Entonces eso creo que es una de las cosas que nos ha ayudado a poder crecer de una manera tranquila y estable. Y ese es otro de los conceptos que creo que es importante, por lo menos fue en mi caso, que no tenía la presión de que había que hacer crecer esa empresa a 2 dígitos y que había necesidad de generar utilidades de montos X. Mi mamá nunca me puso una presión de la cantidad de dinero que había que ganar. Si podíamos pagar los sueldos, honorar las garantías y tener una utilidad razonable, pues todos estábamos contentos.
Y la ventaja de eso, de evitar la presión del crecimiento acelerado, es que a la hora de tomar decisiones, uno debe valorar entre cumplir con un compromiso o obtener beneficios económicos. En muchos casos, cuando la presión es alta, la gente tiende a elegir obtener los beneficios económicos a costa de no cumplir con sus compromisos. Y eso es bueno en el corto plazo, pero nunca produce frutos en el largo plazo. En el largo plazo terminas pagando el precio, ¿no? Como dicen, no hay almuerzo gratis. Entonces, puede uno obtener beneficios en el momento, pero a la larga se genera una mala percepción, tanto interna dentro de la empresa, entre los empleados que se dan cuenta de que no se está cumpliendo con lo ofrecido, como entre los clientes que se dan cuenta que no son una empresa confiable. Entonces, el evitar ese tipo de presiones permitió crecer la empresa, no en una forma vertiginosa, pero en 40 años pasamos de facturar $50,000 a 5 millones al año. Entonces, es un crecimiento que es sano, aunque obviamente hay otras empresas que crecen mucho más rápido. Y eso era un poco, hace 2 semanas tuvimos en el máster, porque hay varios de mis compañeros aquí, preguntaban de qué te graduaste, de ingeniero comercial, ahí Pamela, mi hermana, contestó, y nos decía, tuvimos la clase de coaching grupal y de equipos, sobre todo la parte de equipos, y la profesora nos decía que nos preguntaba que cuál era la base para que un equipo funcionara. Y yo inmediatamente le digo la confianza. Y eso fue algo que vos siempre, y en efecto eso era, es algo que vos siempre pusiste empeño en generar confianza en los empleados. De hecho, tu oficina no tenía puerta y me explicabas de que eso era para que los empleados supieran que cuando necesitaran podían llegar. Siempre ha sido más importante el bienestar de ellos y de sus familias que se cumpla una tarea. Y creo que eso es algo que es lo que generó siempre esa lealtad de los empleados hacia vos, el compromiso de trabajar a la par tuya y pues estar en línea con los objetivos de la empresa, porque siempre los hiciste sentir apreciados, valorados, y bueno, lo seguís haciendo con los nuevos empleados que tenés ahora aquí. Sí. No, yo recuerdo una experiencia sobre ese tema. Era un convivio al que fuimos todos los empleados de la empresa, y una de las dinámicas que se realizó era que nos repartieron en grupos y a cada grupo le dieron las piezas de un rompecabezas. Y cada uno teníamos que armar el rompecabezas y los que terminaran primero eran los que habían ganado. Esas fueron las instrucciones que nos dieron. Entonces empezamos a armar el rompecabezas y a un momento dado me di cuenta de que nos sobraban piezas y nos hacían falta piezas. Entonces empecé a ir a los otros grupos a ver si les agarraba algunas piezas y les servían las mías. Y la gente tenía una actitud así como que a la defensiva, ocultaban sus piezas para que yo no se las viera y que entonces poder ellos ganar antes que yo. Y la verdad es que el único que hizo eso fui yo. Y al final resultó que la dinámica lo que buscaba era si había alguien que se ponía a hacer eso, porque cada uno tenía piezas que eran de los rompecabezas de los demás y la única forma de completar la tarea era poder darle nuestras piezas a los otros y que los otros nos dieran las de ellos, pero la actitud primaria fue defender las piezas y yo era el único que andaba loqueando ahí tratando de que me las dieran, ¿verdad? Así es que esto es otra cosa que puede ser buena para la gente que anda buscando estrategias para liderar, que a veces no importa si uno parece loco en la película, pero hay que tratar de enfocarse en el resultado global, no solamente en el pequeño metro cuadrado de uno, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ejercicio te muestra que para que las cosas funcionen de alguna forma hay que interactuar con los otros grupos e intercambiar información para que la empresa en general camine. Entonces, son cosas así muy sencillas, pero que de alguna forma muestran cuál es el camino correcto, ¿no?
y esa parte de saber liderar un equipo, ¿cómo, o sea, cómo lo descubriste? ¿O cómo te surgió lo de tener ese estilo de liderazgo en el que te ganaste al final el respeto y el cariño de todo tu equipo? Y eso Es creo que que no, es de no. las cosas más difíciles de lograr. Sí, lo que pasa es que yo no buscaba realmente el ser líder, sino que simplemente lo que estaba buscando era resolver un problema, ¿verdad? Entonces, cuando se presentaba un problema, había que buscar de resolverlo y la solución pasa por apoyar a la gente a que resuelva su parte del problema. He oído mucha gente que le dicen al empleado, mire, quiero eso para mañana y no me importa lo que usted va a hacer. Eh, y que además desconocen totalmente el tamaño del trabajo y lo que representa hacerlo, etcétera, etcétera. Yo más bien traté de ponerme en los zapatos de la gente y de entender qué es lo que tenían que hacer para ver qué era posible y qué no posible. Entonces, eso te permite, en primer lugar, entender qué dificultades tienen y tratar de resolverlas. Y en segundo lugar, saber cuáles son los tiempos razonables. Entonces, eso la gente se siente como comprendida, que es algo importante, pues no solo un peón del ajedrez, sino que puede ser sacrificado, sino que una parte importante de la empresa que tiene una función que debe realizar y que la entendés y la valorás, ¿verdad? Entonces, creo que el liderazgo surge como consecuencia, no es realmente el inicio, sino que es la consecuencia de buscar resolver los problemas de una manera sana y respetuosa con la gente, ¿no? Okay. Y en toda esa parte, yo recuerdo cuando empezaba a trabajar que llegaba, papi, no sé qué, pasa esto, y esto, y te llegaba con el problema. Y algo que siempre se me quedó grabado y que a la fecha yo sigo aplicando fue que me dijiste, a mí no me traigas problemas, a mí tráeme soluciones. Y no era ni siquiera que te tenía que llevar la solución correcta, sino que haber yo primero analizado el problema y llevarte cuáles eran las opciones que yo consideraba y las revisábamos juntos. Es que eso también solo obedece a la lógica. Las personas que pueden encontrar las soluciones a un problema son las personas que lo tienen. Eh, lo que normalmente sucede es que las personas no se deciden por cuál es la solución correcta. Últimamente me ha estado saliendo en Facebook la paradoja de un burro de no sé quién, que tiene sed y tiene hambre y a un lado tiene la comida y al otro lado el agua y se muere de sed y de hambre porque nunca decide. Entonces, el tema es que lo peor que puede haber es la ausencia de decisión, ¿verdad? Entonces, lo que alguien como gerente que no es el experto en el tema, sino que lo está viendo un poco de lejos, porque mira de lejos los problemas tuyos y de otras 20, 30, 40, 50, 100 gentes, es solo ayudar a tomar una decisión. Entonces, si vos traes un problema, eso implica que yo tengo que empezar a pensar desde el inicio a básicamente hacer tu trabajo. Pero si te vas y buscas una solución, en primer lugar, te incité a que buscaras que vos tenías la capacidad de encontrar opciones, porque no te pido una, sino que te pido 2 o 3 opciones de solución al problema. Entonces, creo que eso te fortalece en cuanto a que la siguiente vez probablemente vas a intentar encontrar una solución antes de venir a buscarme. Y la otra es que juntos vamos a seleccionar cuál es la mejor opción y vamos a decir por qué. Entonces, de cualquier manera, el problema se va a resolver a través de un entrenamiento de la persona, ¿verdad? Vas a salir fortalecida para que la siguiente vez la cosa mejore, porque si vos te convertís en un papá de toda la gente y le das las soluciones de todo, entonces no estás formando a nadie, sino que estás asumiendo el control de todo, al final vas a terminar reventando porque vos sos el que hace todo, sos indispensable en la empresa, no puede vivir sin vos y eso a cierta gente le da placer, pues, pero a mí me da más placer ver que las cosas funcionaban sin que yo estuviera. De hecho, por eso es que la empresa es lo que es. Vos te podías ir ya después un mes de vacaciones sin estar ahí y esa empresa funcionaba perfectamente porque cada quien sabía lo que tenía que hacer, porque los Sí, empoderabas a que exacto, esa era la idea, pero y creías en ellos también, porque si no creyeras en ellos no les permitirías, o sea, que ellos buscaran soluciones. sí, pero te voy a decir que no toda la gente piensa igual, porque yo oía a un gerente de una empresa grande con
que trabajábamos mencionar, sin tener ninguna información de mi caso, que si tenía un empleado que se podía ir 15 días y no lo contactaban en los 15 días y no hacía falta, eso significaba que no era necesario y que mejor había que despedirlo. Entonces, eso también me trae a colación un cuento que leí, un libro que se llama En Camino con Dios, creo que se llama ese libro. Y había un tipo que era un organista que estaba dando un concierto de órganos en una iglesia de esos órganos antiguos. Y en el medio tiempo, en el receso, sale a fumarse su pipa en la terraza y llega un viejito ahí a platicar con él y le dice, qué buen concierto estamos dándoles. ¿Cómo que estamos dando? Le dice, estoy dando yo. ¿Y usted quién es? Yo soy el que hace que funcione el órgano, le dice. Ah, bueno, pero eso es simplemente su trabajo, ¿ah? Pero el que da el concierto soy yo. Ah, bueno, está bien, le dijo. Se fue el viejito. ¿Ah? Entonces el organista regresó y empezó a tocar y no sonó nada. ¿Ah? Entonces fue a buscar al viejito y bueno, el viejito le ayudó y siguió. Entonces, eso lo dicen realmente para darte cuenta que hay gente que no figura, no es como la gallina que pone un huevito y hace un gran escándalo, sino que tal vez como la avestruz que pone un huevo grande y no dice nada. Pero que de alguna forma ayuda a que la cosa funcione. Entonces, yo creo que es bueno elegir esa parte, aunque no, uno tiene que estar preparado y dispuesto a no estar esperando que nadie se lo agradezca. De hecho, hay gente que dicen que si quieres ayudar a alguien y no tenés el valor de aceptar la ingratitud, mejor no lo harás, porque así es como funcionan las personas. Okay. La otra cosa que también me parecía importante que hacías en la empresa era que vos tratabas de ver el potencial en una persona. O sea, habían personas que entraban en posiciones bien bajas, o sea, en posiciones bien de entrada, y tenías ese ojo para ver, para descubrir ese potencial y además desarrollarlo. Y al final eran personas que terminaban en posiciones, bueno, hubo un empleado que empezó en bodega y terminó en contabilidad, recepcionistas que terminaban, que pasaban por facturación y luego terminaban en ventas. O sea, tenías esa capacidad de no andar buscando talento fuera, sino que siempre tu primera opción era buscar el talento que ya tenías dentro. Y creo que eso es algo que también motiva a un empleado porque sabe que tiene opciones de crecimiento. Sí, eso tiene unas cuantas ventajas. En primer lugar, en toda empresa existe una cultura de la empresa, ¿verdad? Que Acaba de no es contar la que uno... saludos ¿Ah? a Lutecia, que es Claro, la encargadísima de todo lo de taller. Sin la gente no funciona el taller. claro, sí, así es, así es. Entonces, te decía que en una empresa siempre existe una cultura. Entonces, cuando uno lleva a una empresa personas de rangos elevados, lo que sucede es que tradicionalmente vienen con una cultura que ellos han heredado de sus trabajos anteriores, porque rara vez uno contrata en posiciones altas a una persona junior que está apenas empezando. Entonces, en primer lugar, va a haber una resistencia de estas personas a adoptar la cultura de tu empresa. Van a tratar más bien de alguna forma, ir imponiendo poco a poco la de ellos, ¿verdad? Y luego, no le das, como tú decís, la oportunidad de que progresen a personas que ya tenés ahí en la empresa y que han tenido el tiempo de ir asimilando la cultura, y si se han mantenido en la empresa por un par de años, obviamente es un reflejo de que sí comparten el espíritu, los valores y de alguna forma el estilo de la empresa. Entonces, sí creo que va más a lo seguro al darle más responsabilidades y pensar que gente que de alguna forma, si uno lo apoya, va a poder responder. Okay. Y bueno, o sea, definitivamente en Valdés hiciste que fuera lo que es ahora.
Como te he dicho, sé que muchísimas de las personas que trabajan ahí te tienen un cariño enorme y te ganaste, como te digo, también su respeto. Y ahora que estás en una nueva etapa, que ya esa empresa está consolidada y decidiste a tus 67 años emprender una nueva. Pero es que ahora, ¿Cómo te lanzaste a eso? en primer lugar, ahora los 67 no son como eran antes, ¿va? Parece que hay una nueva generación de loquiños que andamos por ahí que todavía nos sentimos jóvenes y que todavía creemos que podemos producir. Entonces, yo creo que mientras el cerebro todavía me funcione, pues algo se me podrá ir ocurriendo. Y la otra cosa es que hay una historia que cuentan en seminario en lo que cuesta $200 entrar solo para que te cuenten la historia de la vaca. Y a mí es una historia que me impactó y que siempre he mantenido en mente y que de alguna forma me mueve a inventar este tipo de aventura, ¿verdad? Y la historia de la vaca es la historia de un monje oriental que salía con su súbdito, con su seguidor, a dar una vuelta por la comarca cada año. Y entonces los sensei en esa época eran así como, puya, se hace todo lo que el sensei dice, el discípulo hace todo lo que el sensei dice. Entonces iban de camino por la comarca y llegaron a una casucha, hay una casita allí toda semidestruida, donde los niños estaban jugando en el lodo, ahí todos caretos, y la abuela estaba por ahí adentro tratando de medio tejer algo y se miraba que el piso de tierra, una casa de gente pobre. Y, pero el sensei les pidió que los acogieran por una noche y se quedaron. Y entonces le pregunta el sensei a la gente que de qué vivían. Y entonces les dice, bueno, es que tenemos una vaca parqueada allá afuera. Y esta vaca, bueno, la habían visto ya ellos al entrar, que era una vaca más seca que mandaba a hacer de encargo. Pero esa vaca nos da el poco de leche que podemos vender y con eso es que vivimos. Ah, bueno, está bien. Se durmieron y se despertó el sensei temprano en la mañana, despertó a su discípulo y le dijo que salieran sin hacer ruido. Al salir le dijo, agarra esa vaca y anda, empújala al precipicio y la matás. Y el discípulo, pero ¿qué le pasa a este tipo? Hasta tuya. ¿Qué le pasó en la noche que enloqueció? Pero como la obediencia era ciega y no había de otra, tuvo que hacer lo mismo. Y fue y empujó la vaca y la mató. Y siguieron su camino. Durante todo ese tiempo, el discípulo se fue pensando que ese sensei era una verdadera desgracia de persona que no tenía la más mínima solidaridad, que realmente había liquidado a esa familia y se quedó con esa chocolía durante casi todo el año, ¿verdad? Hasta el año siguiente que tocó hacer el recorrido, él se fue primero y se fue a buscar esta casa. Y cuando llega encuentra que la casa estaba reconstruida, había un jardín, había timbre, tocó el timbre y le salieron a abrir unos niños vestidos bien y todo. Y entonces preguntó, y bueno, miren, aquí antes, hace un año vivía una familia, ¿a dónde se fueron? No, somos nosotros, les. ¿Son ustedes? Sí, somos nosotros. ¿Y qué pasó? Ay, que fíjense que el día que ustedes se fueran a saber qué desgraciado nos mató la vaca. Y entonces ya no teníamos de dónde sacar leche. Entonces nos dimos cuenta que teníamos tierras aquí que no ocupábamos para nada y empezamos a sembrar lechugas, rábanos, zanahorias, etcétera, para alimentarnos. Y como nos sobraba, las fuimos a vender al mercado y entonces después seguimos cultivando y total que ese fue el inicio de que nos pusiéramos todos a trabajar y ahora tenemos un futuro mucho mejor que el que teníamos hace un año. Entonces, en el seminario lo que le explican a la gente es que todos de alguna forma tenemos una o varias vacas, que de alguna forma nos permiten estar bien, pero que nos limitan las posibilidades de hacer cosas o que nos pueden dar más frutos o que nos pueden dar más alegría, que nos permitirán hacer cosas que realmente nos encantan. Entonces, yo la verdad es que para mí el salir de esta empresa en la que estuve durante 40 años fue una especie de matar una vaca, porque me ha permitido ahora trabajar en lo que realmente me apasiona. Yo puedo pasar horas y horas haciendo programas y curiosamente eso me divierte. Bueno,
es bueno porque podrían haber sido otro tipo de cosas las que me divertían, ¿verdad? Estar pinándome la botella o el cigarro, la droga, así es que me alegro que mi vicio sea la computadora y estar haciendo programas, porque además eso de alguna forma me permiten mejorar la productividad de la gente que adopta mis programas, porque eso es algo que me preocupó, porque en una presentación de un economista de un banco de Colombia que vino a darla aquí a El Salvador, comentó algo que me pareció novedoso y como que desafiante. Y es que él explicó que el modelo económico de América Latina está basado en una mano de obra barata y no calificada. Por lo tanto, no productiva. No suficientemente productiva, y me fui a buscar en las estadísticas y resulta que en El Salvador, por ejemplo, nuestra productividad, no me acuerdo cuál es el índice, pero es 10 y en Luxemburgo es 180. Entonces, Luxemburgo, siendo el país con la productividad más alta, tiene una productividad 180, 18 veces más grande que en El Salvador. Y la productividad es la que explica los salarios de las personas. Y de alguna forma, la satisfacción que la persona tiene al terminar su trabajo. Es diferente estar haciendo un trabajo extremadamente mínimo y que además, como no estoy calificado, lo van a revisar otras 3 personas para estar seguro que esté bien, versus el que yo pueda hacer un trabajo de calidad a la primera y que los resultados sean suficientemente buenos para que no lo tengan que revisar 3 personas, sino que tal vez una de forma selectiva, y que eso me permita a mí tener un mayor ingreso. Porque estoy produciendo más para la empresa, en vez de tener 3, tienen a 1. Entonces, siento que el automatizar procesos y el descubrir en las empresas los procesos que son ineficientes es una de las cosas que más ayuda a mejorar la productividad, y en la medida que puedo poner un granito de arena en que El Salvador sea por lo menos 1.1 más productivo de lo que es ahora, creo que habríamos mejorado en algo el estándar de vida de la gente, ¿no? Bueno, de hecho, desarrollaste, ya tenés el software para facturación electrónica, y me acuerdo cuando yo empecé con mi empresa a hacer las facturas a mano, que primero la tenía que hacer en la computadora, revisar que todo estuviera bien, después volverla a hacer, y era un trabajal espantoso hacer una pinche factura. Y ahora con tu software, o sea, en un segundo ya el cliente tiene la factura, incluso puedo despachar desde la bodega directo del proveedor y el cliente ya tiene, o sea, y la factura se le manda al cliente por correo electrónico. Exacto. No, si eso es el cambio en la productividad de una empresa, es impresionante. El tema es que hoy estaba leyendo lo que es un paradigma. No sabía lo que significaba. Dicen que paradigma es la forma en que vemos una realidad. Entonces dicen que en un momento dado existía el paradigma del geocentro, de que la Tierra es el centro del universo, y después apareció otro chato italiano diciendo que el centro era el Sol, ¿verdad? Entonces son paradigmas. Entonces, el tema es que cambiar un paradigma es cambiar las creencias de todo un grupo social, y eso es un poco complicado. Entonces, mientras el paradigma de Latinoamérica siga siendo la mano de obra barata, poco calificada, la gente no cree en estas cosas, y cada vez que busca una solución, no busca una buena solución, sino que una solución barata. Entonces, eso no es bueno en cuanto al desarrollo de un país, porque no hay que buscar la solución más barata, hay que buscar la mejor solución, y a veces la mejor solución no es la más barata. Pero eso exige un cambio de mentalidades, ¿verdad? Porque mientras la gente te diga, fulanito me lo da más barato y también es un programa de contabilidad, pues te puedes imaginar si alguien te dice, mira, estás cotizando un Porsche, y yo también te vendo un carro, pues, ¿va? Y tiene 4 llantas, tiene un timón y tiene un escape y tiene bujías. ¿Y qué marca es tu carro? ¿Es un Seat o es no sé, un Kia, qué sé yo? Obviamente te están dando un carro, pero ¿será que ese carro es el que mejor resuelve tus necesidades? No creo que el Porsche sea el que la resuelve, pero en fin, dependiendo de lo que cuando uno está comprando una cosa, no necesariamente todas son iguales. Es importante poder distinguir
cuál es la diferencia entre una y otra. Y en el caso del software en particular es complicado porque exige mucha inversión y mucho tiempo para poder evaluar una solución. Entonces, la idea mía fue montarlo en un servidor en la web y que la gente lo accese como una página web de tal manera que lo puedan ver funcionar. Además, he hecho videos de cómo funciona, lo puedan ver funcionar y tomar una decisión de qué es lo que hace sin necesidad de invertir mucho dinero y de poder tomar entonces una decisión más informada, porque siempre una decisión más informada será una mejor decisión que una decisión tomada con información muy limitada. Así que en eso estamos ahorita, empezando ese negocito de los 60 y pico de años. O sea, y A ver qué además sale. has cambiado, porque vos has desarrollado softwares desde que estabas súper joven, pues, desde que empezaste en Valdés. Y has ido evolucionando con las diferentes herramientas que hay o los diferentes tipos de software que se van usando para programar. Sí, sí, yo empecé, de hecho, en la Universidad de Bruselas con COBOL. Muchos de los programadores de ahora ni siquiera saben qué significa eso. Common Oriented Business Language, COBOL. Después pasé por DBase o Fox, después pasé por Visual Fox, y ahora estoy trabajando con HTML, Java, MySQL. Y lo interesante es que como nos enseñaron a nosotros en la universidad, qué es lo que una computadora hace, que apoyas el botón de encendido, eso permite de alguna forma tener una comprensión más global de lo que hacen las máquinas y de poder elegir los lenguajes, las herramientas, las ubicaciones, es decir, elegir dónde poner el servidor, qué tipo de servidor utilizar para tener anchos de banda y niveles de respuesta que sean adecuados a las necesidades de la gente, ¿va? Entonces, este programa que yo tengo, después de haber pasado 2 y pico de años desarrollándolo y buscando opciones, es un software que te funciona como que si tuvieras la computadora a la par y está en Phoenix, en Arizona, el servidor. Entonces, es interesante. Mientras sea divertido, lo que la gente dice que es happy money, está bien. Cuando no sea happy money, entonces no hay que pararlo. Y tal vez aquí lo podemos enlazar con el tema de que, bueno, en primer lugar pasaste de un negocio físico y de productos a un negocio online y de servicios. Y muchas de las personas que nos están viendo son coaches que precisamente van a lanzar sus negocios de servicios o están ya lanzando sus negocios de servicios y en línea. Entonces, tal vez hay tips que podés darnos de cuáles son las cosas básicas que una persona que quiere emprender un negocio de servicios y en línea debería de saber. Bueno, te diría lo que es la teoría básica que yo aprendí hace más de 40 y pico de años, y que es que cuando uno empieza un negocio debe de dominar al menos 2 de 3 capacidades. Una es saber cómo se hace, saber cómo se fabrica el producto, o si se compra, saber dónde se compra, pero de la mejor manera. Saber cómo obtener el producto y obtener un producto bueno. Esa es la primera. La segunda es saber cómo se vende ese producto, cuáles son los canales de distribución de ese producto, cómo es que la gente lo valora, cuál es tu competencia, etcétera, etcétera. Y el otro tema es saber cómo administrar el negocio. Si uno no sabe cómo administrarlo, van a aparecer multas en el Ministerio de Hacienda, van a haber complicaciones legales, van a haber un montón de problemas administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, uno debe conocer por lo menos 2 de 3, dominarlas y prepararse y estudiar la tercera. Si uno no tiene por lo menos 2, mejor no entrar al negocio, porque habría que esperar tener una suerte bárbara para que eso funcione. Básicamente va a ser un negocio fallido. Entonces, la idea no es emprender, sino que la idea es salir adelante y que la cuestión funcione. Entonces, 2 de 3 por lo menos. Saber, conocer el producto, conocer cómo se vende o conocer cómo se administra. Eso sería indispensable. Y ahora, la forma en que a nosotros nos funcionó el desarrollo en Valdés fue inicialmente, cuando no tenés un presupuesto muy alto,
Bueno, en esa época no habían redes sociales, pues, pero el tema a través de una red social creo que puede ser el mismo. El mejor factor de crecimiento de nosotros fue la referencia boca en boca. Es decir, hacer feliz a un cliente y ese cliente se lo va a repetir a 4 o 5 amigos. Hacer desgraciado a un cliente y eso se lo va a repetir a 1.000.000 de amigos. Entonces, la excelencia en el servicio es para mí la clave en un inicio. Todo lo demás creo que es secundario. Conseguir 3, 4 clientes que hablen maravillas tuyas, lo demás, como alguien dice, tu hermano dice eso, ¿cómo es la onda? Crea, siembra, no sé qué. ¿O no? Sí, cabal, siembra no sé qué y te échate a morir y siembra no, y te échate a dormir. No me acuerdo qué es lo que se siembra, pero la idea es esa. Entonces, sí, el inicio es simplemente tener 1 o 2 clientes que digan que sos la última maravilla, que le diste el mejor servicio, que no te enfocaste en lo que valía, sino que en que el asunto funcionara. Y de hecho, ahorita yo tengo mi primer cliente y eso es lo que les dije. A mí lo que me interesa es que ustedes en Navidad estén felices cuando ya hayamos implementado este sistema de registro académico de esta universidad. Lo demás no importa, lo demás no importa. Lo demás es, cada vez que me dicen, me necesito esto extra, para mí esa es la publicidad. Esa es la publicidad, el estar haciendo eso extra, que a los tipos los tiene que dejar totalmente felices y satisfechos. Entonces, yo me enfocaría más en eso que en tener grandes presupuestos publicitarios para vender humo. Es mejor tener algo muy sólido y que sean los clientes los que lo digan y que lo vayan boca en boca. Y ahora que tenés redes sociales, pues ese boca en boca les puedes pedir permiso de compartirlo con más gente y entonces eso es lo que va a hacer realmente que la gente quiera estar contigo y que quiera crecer y que te permita crecer, ¿verdad? El ser excelente en lo que haces. Si uno no tiene excelencia, es mejor cambiar de negocio, cambiar de profesión. Y ahí es donde entra un poco lo que vos decís, que cuando amás lo que haces, no te alcanzan las horas del día para estar dándole a eso. Sí, sí, es que cuando lo haces por dinero, vas a cometer muchos errores. Es mejor hacerlo por pasión, que te guste, que te fascine. De hecho, yo lo estaba analizando esta semana, que cuando me fui a estudiar a Alemania, la maestría, yo decía, pero ¿cómo voy a hacer para estudiar? Yo creo que tenía medio adicción a las series, porque veía una barbaridad de series y de películas exagerada, que era, ¿cómo voy a sacrificar yo mi tiempo de series para estar estudiando? Y ahora vos me contás, ¿ya viste tal serie? No, ni enterada, o sea, porque me apasiona tanto lo que estoy haciendo, lo que estoy estudiando, que no tengo tiempo para estar viendo tele. Y no fue que yo dije, me tengo que quitar esta adicción. No, probablemente no era una adicción, sino que no había nada más que llamara mi atención y entonces la atención que tenía la invertía o sea, la desperdiciaba más bien en ver televisión y ahorita que amo lo que estoy haciendo, o sea, se me van las horas estudiando, trabajando, armando los paquetes para mis clientes, las presentaciones, etcétera. Excelente, excelente. Solo hacer notar que no es que me pase la vida viendo series, ¿verdad? No, Sí, también yo trabajo. no dije eso. De vez en cuando trabajo. No, que ya en la noche me mencionaste alguna película y yo ya no veo ni una en la noche. Sí, pero igual, también creo que es importante que la gente sepa que al principio le tenés que meter un montón de tiempo y de esfuerzo. O sea, cuando vos ya arrancaste en Valdés, trabajabas hasta la madrugada. Sí, 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 al principio es más difícil. Ay, pero O sea, es eso, si que no tenés esa... se crean tampoco esos cuentos que a veces le venden de, no, si pones tu empresa y en 5 días ya vas a ser millonario, ¿vea? Porque todo lo bueno cuesta. Sí, eso, por lo menos esa es mi experiencia, ¿verdad? Yo no te podía hablar de milagros económicos así
como los que han sucedido en muchos casos, ¿verdad? Sino que simplemente trabajo tranquilamente. También dándose el tiempo de descansar y de compartir con la familia, ¿verdad? Porque si no, al final te das paja de que estás haciéndolo por tu familia, pero la familia es la más sacrificada y al final la paras perdiendo. Entonces, eh, eso es en gran parte, pienso yo, el arte de ser un gerente y el arte de ser una persona. Es el poder manejar equilibrios, el poder manejar un balance de las cosas. Obsesionarse con algo nunca resulta ser una buena solución, ¿verdad? Cuando la gente es obsesiva, podrá tener éxito, según ellos, en un área de sus vidas, pero muy probablemente estén sacrificando varias otras. Entonces, creo que es importante tener una visión un poco más global de la realidad y ver la empresa, el emprendimiento, lo que sea, como parte de nuestra vida, sabiendo que nuestra vida está formada por un gran montón de otras cosas, ¿verdad? Y que la felicidad, al final de cabo, no te la va a dar solamente el tener éxito en un emprendimiento, sino que es el tener más cosas integradas. Estas son cuestiones que probablemente uno las va aprendiendo más con la edad que con la experiencia, es lo mismo que le daba. Las va aprendiendo uno con la experiencia después de haber cometido demasiados errores, ¿verdad? Porque no te estoy hablando de ser un ejemplo en eso, sino que más bien de cosas, de que es algo a lo que aspiro. Porque mientras más viejos, obviamente más errores hemos cometido. Ahí lo tenés reflejado en los que querían apedrear a la pobre chava aquella y que Jesús les dice que está libre de pecado, tire la primera piedra y los primeros que van son los más viejos, ¿verdad? Entonces, mientras más edad hemos tenido, más errores hemos cometido, que son más que agarrarlos como culpas y hundirnos en la depresión, es como las señales que hemos recibido de la vida de cosas que debemos de cambiar y de hacer mejor. Pero en ese sentido, yo es algo que siempre que siempre he agradecido, que vos sí buscaste ese equilibrio, porque vos no fuiste, vos fuiste un papá presente en nuestra vida. Vos no eras de los que su mamá se encargue. Vos estabas en todos los eventos importantes, estabas en todas nuestras clausuras, ibas a las reuniones de papás de la escuela. Cuando nos enfermábamos, vos estabas ahí en el hospital con nosotros, o sea, no era solo mi mami ahí. Cuando alguno tiene un problema, vos estás, o sea, nunca he sentido que en cosas que realmente son importantes, el trabajo tenga una prioridad, sino que siempre has estado ahí para nosotros en los momentos que te hemos necesitado. Pues me alegra que tenga esa percepción porque es algo que no es tan fácil de manejar ese equilibrio, pues, pero todos hacemos lo que podemos, ¿verdad? No lo hacemos de mejor manera, otros de otra, pero lo importante es, como dice también, a uno le dieron 5, a otro 3, a otro un denario, cada uno que haga lo mejor que pueda, o talento, cada uno que haga lo mejor que pueda con lo que recibió. Y creo que si al final de la vida hemos hecho lo mejor que hemos podido y tenemos la convicción de esa, si recibimos pocos talentos y dimos pocos frutos, pues excelente. Y si recibimos muchos y dimos mucho, pues que también, ¿verdad? Pero lo importante es simplemente tener la conciencia de que hicimos lo mejor que pudimos con lo que recibimos, y tener gratitud. Yo siento que eso es un poco de las cosas más importantes que hay en la vida. La gratitud de tener a mi esposa, de tener a mis hijos, de vos, que me estás ayudando con todos estos volados y con el apoyo que me das, a Pamela, a Manuel, a Alfredo. El sentir gratitud por todas las cosas que recibimos en la vida creo que es de las cosas más importantes. Y sobre todo de expresárselo a las personas, ¿verdad? Porque dicen que cuando uno se muere, los mayores arrepentimientos son las cosas que no hizo, que no dijo, más que las cosas que sí hizo. Entonces, creo que a medida que nos vamos acercando al final de alguna forma, aunque todavía tenemos un poco de tiempo, espero, todavía nos vamos dando, quedar muchos años más. Todavía, creo que es bueno irse dando cuenta de que vivir una vida plena requiere ciertos conceptos, hacer ciertas cosas,
Y eso al final creo que nos va dando una mayor tranquilidad, una mayor paciencia, eliminando el estrés, eliminando medicamentos, eliminando, ¿cómo se llama? Y sobre hipertensión o la cosa del azúcar. Todo ese tipo de cuestiones tiene mucho que ver con las deudas que uno siente que tiene pendientes y mejor irlas saldando, y eso te va a dar la tranquilidad de vivir una vida más plena y más realizada. Y saber eso, que nunca es tarde, o sea, que nunca es tarde para nada, para hacer lo que pudiste haber sido, para emprender, para cambiar cosas con las que tal vez no estás tan contento, o sea, de alguna forma lo que vos decís es, sí, Valdés era nuestra vaca, totalmente, o sea, lo que me decía Pamela la semana pasada, estabas ganando súper bien, pero ¿a qué precio? ¿Cuánto te trababas de la espalda? Yo ya ni siquiera me acordaba de mis trabones de espalda, que yo pensaba que no me podía ni levantar de la silla y acostada en la cama no sé cuántos días con mi mami inyectándome relajante y para el dolor, porque estaba tan tensa que era imposible destrabarme. Y ahora que estoy haciendo lo que me gusta, que los 4 que vivimos aquí en la casa estamos trabajando en los proyectos que nos gustan, o sea, ya hasta mi mami se metió al curso de Rafael Guía para después ella nos va a hacer Reiki a todos. Pamela está feliz trabajando como coach para niños y de deporte, que son las 2 pasiones de ella, los niños y el deporte. Vos que estás haciendo tus programas y yo que estoy trabajando ya para ayudar a todas las niñas que puedan estar pasando situaciones difíciles. Eso también ha ayudado a que el ambiente en la casa cambie, o sea, compartimos el huerto. Sí. Ya mañana me voy a poner las botas para que vayamos al terreno. Va. No, y lo que vos sos la que tiene su frase célebre, ¿verdad? Que it's never too late to be among the stars. It's never too late to be what you might have been. What you might have been, ajá. Okay. Sí. Exacto. Ahí estamos, así es que entusiasmo a todos para echarle ganas, que la vida a veces parece difícil, pero resulta que es más sencilla de lo que uno se imagina. Son las cosas de abrir un poco más los ojitos, ¿va? Y el corazón, y ver con hasta tranquilidad. Sí, así es que bueno, gracias de verdad, o sea, lo he dicho muchas veces, pero aquí te lo repito para no quedarme con esos arrepentimientos que vos decís. Para mí, soy súper afortunada de tenerte como mi papá, de que, o sea, me has ayudado desde chiquita con las tareas de mate, de física, o sea, que siempre estás ahí para mí cuando te he necesitado, para darme un consejo, que me ha formado en la parte profesional también, que aunque a veces me ha costado, has tenido la paciencia, sobre todo en la parte de las relaciones interpersonales y de que vos lo que me decís lo vivís. O sea, eso es tan importante porque hay muchas personas ahí diciéndote lo que hay que hacer, pero actúan completamente contrario a lo que dicen. Y vos, la coherencia y la congruencia entre los valores que nos has inculcado y los que vos vivís es impresionante. Así es que de verdad, gracias por estar, gracias por ser un papá que creo que muchos quisieran tener, por todo lo que me seguís enseñando, por todo el amor que me das. Y yo creo que aquí el siguiente live tiene que ser ya con mi mami Pamela también para que podamos contar la historia de cómo todo este camino nos ha ido transformando. Ok, excelente. Y eso que decís de la coherencia, yo estoy convencido que la incoherencia es la fuente de muchísimas enfermedades. Si vivimos siendo incoherentes, eso nos va a pasar factura al cuerpo. Entonces, la coherencia es como lo primero que habría que resolver para empezar a sentirse más sano. Y te agradezco que me hayas invitado. Es primera vez que
estoy aquí solito yo haciendo este asunto. Pero yo iba a hacer a la partida y pero bueno, muchas gracias a vos y a la gente que ha tenido la paciencia de oírnos. Sí, aquí han estado Marta, Lidia, Sara, también estuvo Pamela, mi mami, bueno, y muchas personas más que nos han estado viendo. Gracias por acompañarnos y por sus mensajitos que ahí los hemos estado leyendo. Va, ok. Gracias, papi. Salud, Lulu. Bye.